Simón, ¿me puedes decir por qué te has colocado el espumillón y esas bolas grandes de pendientes? Mira, yo te lo voy a explicar. Porque he decidido convertirme en un árbol de Navidad andante. Así doy luz y alegría por donde paso. Pues si me topo contigo en un ascensor, me da un ataque. Ah, seguro que es un ataque de esos de risa. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Fácil Televisión. Este es un informativo fácil de entender, hecho por y para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Yo soy Eva Espósito. Y yo, Simón Marco González. Este espacio existe gracias a Plena Inclusión y Semimedia. Y cuenta con el apoyo de la Fundación 11 y del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Hoy hemos preparado para ti un programa lleno de historias que te van a interesar y sacar una sonrisa, así que ponte cómodo. Pues si ya hemos dicho todo lo que queríamos decir, solo nos queda avisarte de que aquí empiezan las noticias. Eva, ¿a ti qué mascota te gustaría tener? A mí, pues yo creo que un gato detective para que me ayude a encontrar las gafas cuando se me pierden por la casa. Pues te cuento que han hecho una investigación para saber si tener mascota ayuda a las niñas y niños a relacionarse mucho mejor con sus emociones. ¿Y qué han descubierto? Que vivir con peces, tortugas o con un hámster mejora el estado de ánimo de los más pequeños. Aunque la cosa no funciona con los cocodrilos ni las serpientes. ¿De verdad? Siempre pensé que una pecera da calma y compañía. No hay nada como mirar un acuario en la consulta del dentista para quedarte dormido. Te lo digo yo, que ayer me quedé frito antes de que me sacaran una muela. Esta noticia me parece muy importante. Han lanzado una campaña para prevenir el acoso escolar de estudiantes con autismo. La campaña se llama Profe, tenemos que hablar y me parece una súper idea. Tenemos que encontrar de una vez la manera de acabar con el bullying contra los estudiantes con discapacidad. Piden que el profesorado escuche, observe y hagan preguntas claras. También se les avisa para que estén atentos a algunas señales de alerta, como cambios de comportamiento o enfados muy largos. Y se da consejos para actuar rápido. También se descubren casos de ciberacoso. Me gusta esta campaña. Ojalá acabemos con el acoso. ¿A que tú eres más de yoga que de fútbol? Pues te has colado, querido Simón. Yo jugaba al fútbol de pequeña. Muy bien. Ahora también juego, pero en la Play. Pues esta noticia va de eso. No de la Play, sino de cómo el deporte mejora la calidad de la vida de las personas con discapacidad intelectual. Se ha demostrado que el deporte ayuda a dormir bien, sentirnos mejor y a conocer a personas con las que compartimos equipo o competimos. Además, si lo practicas en tu barrio o en tu pueblo, te da la oportunidad de relacionarte con otras personas. Ya lo decían los romanos cuando decían en latín mens sana in corpore sano. Lo que quieres decir es que para tener bien la cabeza hay que tener bien cuidado el cuerpo. Por fin ha llegado la noticia que estaba esperando. ¿Y cuál es? Que te ha tocado la lotería, que te afichan en Madrid, que te vas a la tele a presentar la Isla de las Tentaciones. Pues no, estoy hablando de una auténtica notición. No sé si lo sabías, pero en pocos días llega la Navidad. Pues vaya noticia, pero no has visto las calles decoradas desde hace meses. A ver, lo que quería decir es que ahora podemos ser mejores personas y pedir regalos molones. Yo he pedido una caja de bombones sin azúcar. Pues yo deseo que la gente piense más en la paz y en el amor, y menos en pelear. ¡Que viva la Navidad! Y a cantar villancicos hasta que se acabe el roscón.
Hoy en nuestra sección del protagonista conocemos a Noelia. Se trata de una joven madrileña que tiene 29 años y que muestra un carácter alegre y divertido. Ha trabajado en una guardería y le encanta la experiencia de leer cuentos a los niños y ayudarles a pasar un buen día. Jorge es su persona de apoyo y junto a él aprende muchas cosas. A Noelia, según nos cuentan, le gustaría vivir en la residencia de la asociación Apadis porque le parece un sitio genial. También pasa muy buenos ratos con su amiga Cristina. Y lo mejor, Noelia dice que hay días en los que se siente capaz de todo. Gracias, Noelia, por compartir tu historia con Planeta Fácil. Me llamo Noelia, tengo 29 años, soy alegre y divertida. He trabajado en una guardería en institución riquísima. Me gusta ver cuentos a los niños en la guardería. Jorge es mi persona de apoyo y me ayuda a hacer cosas de casa. Me gusta tener pareja y se llama Manu. Me gustaría vivir en los pies tutelados de Apadis. Me parece un sitio para vivir genial. Esa es mi amiga Cristina y me paso con ella. Hay días que soy capaz de todo. Hoy en la sección del dato hablamos de algo muy serio. Hemos elegido el tema del daño cerebral adquirido. Hablamos de una lesión en el cerebro provocado por accidentes, enfermedades o infecciones graves. En España hay casi 500.000 personas que viven con esta realidad y, sin embargo, muy poca gente la conoce. No sé si sabes que muchas veces no se nota a simple vista, pero le cambia la vida a quienes lo sufren y a su entorno. Nuestra compañera Saray Guaza nos ayuda a conocer más a fondo el daño cerebral adquirido. Adelante, Saray. El daño cerebral adquirido (DCA) es una lesión en el cerebro que ocurre después en el nacimiento de una persona cuyo cerebro estaba sano. Se trata de una discapacidad invisible y poco atendida, pero que necesita de mucho apoyo para garantizar el derecho a las personas que lo sufren a tener una vida digna. Las causas más comunes que lo provocan son traumatismos o accidentes, pero también pueden ser provocados por tumores cerebrales, infecciones y falta de oxígeno. En España se dan más de 140.000 casos cada año. En el 84% de los casos están provocados por ictus, o también llamados infarto cerebral. En España, en la actualidad, viven casi 500.000 de personas con daño cerebral adquirido. ¿Te acuerdas de tu primera entrevista de trabajo, Simón? ¡Claro! Estaba tan nervioso que se me olvidó hasta mi nombre. Al final conseguí el trabajo, pero lo dejé pronto porque no me motivaba a hacer churros. Tener un empleo es muy importante para todos, pero más para nosotras. Así es, porque no sé si lo sabes, pero solo 2 de cada 10 personas con discapacidad intelectual tiene un empleo pagado. En este reportaje visitamos la Feria del Empleo y Discapacidad de Madrid. Allí hablamos con jóvenes con discapacidad intelectual que están buscando trabajo. Y a una de ellas ese día le dieron una muy buena noticia. Ellos comparten con Planeta Fácil sus sueños, sus retos y lo importante que resulta contar con apoyos para encontrar un empleo. Saray Guaza nos presenta este reportaje.
Hola, Saray. Hola chicos, ¿qué tal? Encantada de volver a veros. A continuación vamos a conocer a un grupo de jóvenes que buscan su primer empleo. Ya sabemos que encontrar trabajo es tarea difícil, sobre todo para nosotros. Y explico, en España 2 de cada 10 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tienen empleo. En este reportaje te lo contamos todo. Dentro vídeo. Planeta Fácil Televisión se acercó a la Feria de Empleo y Discapacidad que se celebra en Madrid. Allí nos encontramos con un grupo de jóvenes que reciben apoyo de la Asociación Capacis de Plena Inclusión Madrid. Una de ellas es Mar Rubia, una joven de 20 años a la que en el mismo día en que grabamos la entrevista le dieron una magnífica noticia. Me acaban de dar una buena noticia y es que a partir de la semana que viene voy a trabajar por primera vez en una tienda de ropa. Conseguir un empleo en una empresa como en la tienda de ropa donde trabajará Mar no es lo habitual. De hecho, la mayoría de personas con discapacidad intelectual que trabajan lo hacen en empresas de empleo protegido, donde se contrata a personas con discapacidad. Por eso, las organizaciones que forman a las personas con discapacidad en la búsqueda de empleo también tratan de fomentar que cada vez más empresas ordinarias abran sus puertas al talento de estas personas. Pues desde Plena Inclusión animamos a las empresas para que pueda haber una mayor concienciación en la contratación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Tenemos que orientar a las empresas para que haya esa búsqueda de talento, porque las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo pueden ofrecer mucho a las empresas. La historia de Mar es una historia de un éxito que llega tras formación y esfuerzo. La joven lleva meses preparándose en talleres de la Fundación Capacis para encontrar un trabajo. Esta asociación ha logrado que cientos de jóvenes consigan acceder a un derecho fundamental para iniciar el camino de la inclusión social. Hay muchos que cuando vienen la autoestima la tienen súper bajita, entonces lo principal es que ellos consigan una confianza y que vuelvan a creer en que tienen la posibilidad de encontrar un trabajo y de llegar al éxito. Entonces primero tenemos que hacer un trabajo previo con ellos y aparte el trabajo con la empresa donde se asignan un listado de tareas y se intenta que esas tareas sean acorde a los gustos y necesidades y capacidades de este caso de Mar. Volvemos a preguntarle a Mar sobre qué ha aprendido en las sesiones de preparación laboral recibidas. De todos los consejos que me han dado en la Fundación Capacis, el más útil, el que más me ha servido, ha sido el hacer el currículum, porque es algo que no está muy visto, pero realmente te sirve para todo tipo de trabajo. Al final, ¿qué es lo que te piden? El currículum. ¿Qué es lo primero que se leen? Eso, porque si no está bien hecho, van a pasar. Hay muchos currículums, pero si te enseñan y los haces bien, te sirve para una empresa. Miguel tiene 21 años y ya lleva un tiempo preparándose para entrar en el mercado laboral. Además de aprender a confeccionar un buen currículum, en las clases se les prepara para dar una buena impresión en la entrevista de trabajo. Pero ahora es él quien quiera dar un consejo a otros jóvenes que están buscando un puesto de trabajo. Pues una experiencia que tengo es que no tienes que ser tan... Como por ejemplo, para encontrar trabajo hay que estar bien simplemente, no hay que preguntar siempre, oye, ¿hay un trabajo por ahí o no? Hay que estar tranquilos, que ya luego el trabajo va a venir, pero hay que esperar un poquito, no hay que ser tan impacientes, porque si eres impaciente, pues eso no va por buen camino. Contar con una persona con discapacidad intelectual en tu equipo de trabajo es, en la mayoría de los casos, un regalo. Además de promover experiencias de inclusión laboral, las personas con discapacidad suelen aportar buenas vibraciones que mejoran el ambiente de trabajo. Sí, está claro que una persona con discapacidad mejora el ambiente laboral, pero 100%, porque
al final, cuando entran en un equipo donde no han tenido nunca un contacto cercano con personas con discapacidad intelectual, no se dan cuenta de lo que es la capacidad que tiene cualquiera de estos jóvenes de poder hacer cualquiera de las tareas, incluso superarnos a cualquiera de las personas que no tenemos discapacidad, y sobre todo el valor emocional de lo que tiene la empatía, el sentirse compañero, la amabilidad. O sea, al final terminas valorando todo mucho más a raíz de tener un compañero con discapacidad, y luego aparte pues que es uno más, es que no hay diferenciaciones, es que somos iguales. Hoy recibimos a una mujer valiente y luchadora. Se llama Ángeles Blanco y es activista destacada del colectivo LGTBI y más dentro del mundo de la discapacidad. Ángeles trabaja en la organización ASPACE y ha dedicado su vida a defender los derechos de las personas diversas. Hoy nos va a hablar de muchas cosas, entre ellas de los premios Plumas que dan la Federación Estatal LGTBI y más. Y la noticia es que este año han premiado, entre otros, a Plena Inclusión España. Les han dado una pluma multicolor por defender la diversidad sexual y los derechos de las personas con discapacidad. La entrevista corre a cargo de José Manuel González Huesa. Hola Ángeles, ¿qué tal? Bienvenida a Planeta Fácil, que digo que ya era hora que vinieras aquí, ¿no? Pues sí, José Manuel, muchísimas gracias por la invitación y ya era hora que estuviera yo aquí por Planeta Fácil, con discapacidad y sin venir. ¿Tú cómo te definirías? Porque aquí en tu historial eres abogada, activista, pero ¿cómo te definirías tú? Pues como una mujer lesbiana con discapacidad que se ha enfrentado a muchas situaciones de discriminación y violencia en su vida y que decide al final dedicar su conocimiento a estas dos causas. ¿Y cómo te conviertes en abogada? ¿Crees que es el mejor camino para que el activismo sea una realidad? Para mí sí, porque creo que todavía las personas con discapacidad como que no hemos terminado de tomar las riendas de nuestra vida, no conocemos demasiado bien nuestros derechos, entonces hemos normalizado muchas cosas que nos pasan y que realmente son situaciones de discriminación donde nos tratan diferente y no terminamos de denunciarlo, de decir hasta aquí, poner límites. Entonces el camino al final es el conocimiento legal. ¿Y cómo le podíamos recomendar a que ese entorno, esa persona, diera el paso, no tuviera temor? Porque además las cifras que afectan a las personas con discapacidad son mucho mayores que las personas sin discapacidad. Pues yo creo que lo primero es que hay que creerse realmente, hay que hacer un trabajo personal de creerse igual a los demás. De no sentirse menos por el hecho de tener una discapacidad, es decir, a mí no me define que tenga una discapacidad intelectual o en mi caso no me define la silla, ¿no? A mí me define el quién soy como persona. Una vez se ha hecho ese trabajo, yo creo que hay que hacer otro que es facilitarle a las personas con discapacidad intelectual y que se está haciendo mucho ya y empieza a haber guías de todo lo que tiene que ver con el procedimiento pues adaptado a lectura fácil, ¿no? Para que realmente estemos comprendiendo de lo que estamos hablando y cuáles tienen que ser los pasos. Y hay que formar a las propias personas con discapacidad intelectual y sus familias de los derechos que tienen y de cómo ponerlos en práctica. Has hablado de facilitador. Esta es una figura nueva, bueno, relativamente nueva, que está en los procesos judiciales, en un cambio de legislación muy grande que ya hemos abordado aquí en algún momento. Pero esta figura es clave, ¿no? El facilitador dentro de un proceso judicial. Totalmente. Al final, sin facilitador, esto es como si a una persona sorda de repente le dijeran, no puedes ir al juzgado sin intérprete de lengua de signos. O una persona sordociega le dijeran, no puedes ir al juzgado sin guía de intérprete. Pues el facilitador es lo mismo para las personas con discapacidad intelectual. Es al final el que permite que haya esa comunicación entre la Administración de Justicia, que encima todo lo legal tiene mucho tecnicismo, y la propia persona con discapacidad. El hecho de que esté presente o no marca la diferencia de que el procedimiento salga adelante o si no, se estanque o haya una sentencia que además al final no sea en los términos que corresponde a lo que ha acontecido, ¿no?
¿Y en los juzgados se llega a conseguir esta integración de las personas con discapacidad? ¿Hay suficiente personal para poder laborar? Tú que estás también en esa faceta también de abogada en el día a día. En el día a día a mí me cuesta mucho, porque lo primero que tengo que hacer yo, a nivel personal como abogada con discapacidad, es mirar si el juzgado está adaptado. Las rampas de acceso todavía es una realidad, que hay muchos juzgados que no tienen rampas de acceso, o sea, que te encuentras todavía con las escalinatas. Si esto es así en la discapacidad física, que siempre va por delante, pues imagínate todo lo que queda por hacer en términos de discapacidad intelectual o del desarrollo. Yo creo que no hay suficiente y, sobre todo, falta algo muy esencial, que es regular a nivel estatal la figura del facilitador procesal. En tanto eso no esté y no haya una dotación económica, todavía estaremos pues cubriendo con parches una realidad que al final está impidiendo que haya igualdad de oportunidades en un derecho fundamental, que es el acceso a la justicia. Hay un trabajo que además es ajeno al marco jurídico, pero que para mí es la clave de donde inicia todo, que es el ámbito de la educación. Trabajar en las escuelas desde la igualdad y desde acoger la diversidad como un valor. La diversidad LGTBI, la diversidad de la mujer, la diversidad, en fin, de los diferentes valores, si no empieza en la educación, no sé dónde va a empezar. Exactamente, y de hecho en el ámbito LGTBI todavía cuesta mucho a las personas con discapacidad y con discapacidad intelectual en particular salir del armario. Porque al final me tengo que enfrentar a un entorno, o sea, dependo de mi entorno, y según si mi entorno sea homófobo o es transfobo, pues muchas veces yo no termino de salir del armario, ¿no? O al revés, en el marco de las asociaciones LGTBI, cuando yo empezaba a formar parte de la Federación Estatal LGTBI, era como, no hay discapacidad en este ámbito. No, lo que hay es mucha, pero son discapacidades muy leves y esas personas prefieren no salir del armario de la discapacidad porque si no van a vivir pues todo el estigma que está vinculado a la discapacidad, con lo cual pareciera que son dos situaciones que no son capaces de encontrarse y donde el abrazo de la diversidad no se da y al final es que estamos hablando de renunciar a ser quien eres. O sea, bastantes renuncias tenemos ya las personas con discapacidad en nuestro día a día como para también denunciar a quién somos, ¿no? Pues nada, habrá que volver a quedar contigo aquí en Planeta Fácil. Ángeles, muchas gracias. A vosotros y encantada siempre de estar por aquí. Hoy hemos hablado de mascotas, de diversidad, de empleo, de deporte y también sobre la Navidad. Te animamos a que vivas estas fiestas con el mismo espíritu que hacemos nuestros super programas, con cariño, con humor y sobre todo con ganas de ayudarte. Y cuidado con empacharte, disfruta de las cenas familiares con moderación y sin comer tantos turrones y mazapanes. Ya sabes que te esperamos en 2026 con nuevas historias sobre nosotras y nosotros, las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Somos el único informativo fácil de entender de la tele en España. Nos llamamos Planeta Fácil y por si no lo sabes, vamos a cumplir 6 años en antena. Siempre tratamos de hacer, pensando en ti, un espacio televisivo de actualidad amable y sobre todo entretenido. Si ya nos conoces, sabrás que puedes ver todos nuestros programas en los canales de YouTube y en las redes sociales de Plena Inclusión España y Sevimedia. No te olvides de conectar con Planeta Fácil. Te esperamos. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!